Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Directo al Punto. Como siempre, gracias por su compañía. Les recuerdo que este es el espacio del Cabildo Distrital en el que con invitados especiales, conocedores del tema, representantes de diferentes gremios de sectores de la capital de la República, pues abordamos los temas que a ustedes los televidentes más les interesan. Soy Juliana Herrera, gracias por su compañía. Les quiero recordar a esta hora de la noche nuestros canales virtuales para que nos hagan llegar sugerencias, comentarios, inquietudes, propuestas de temas, opiniones, todo lo que sea concerniente a este tema. Les quiero recordar que nuestro correo electrónico es directoalpunto@gmail.com y en Twitter estamos como @directoalpuntob. Hoy vamos a hablar sobre la propuesta que nace desde el Cabildo Distrital en cabeza del concejal Celio Nieves Herrera de disminuir el cobro en el pasaje a los estudiantes de la capital de la República, la tarifa diferencial en el transporte público para los estudiantes. ¿Usted está o no está de acuerdo? ¿Qué implica esta rebaja, este alivio en los bolsillos de los estudiantes del sector público y también privado? Vamos a preguntarle a él por qué nos va a ampliar, por supuesto, esta información. Vamos a hablar de este tema, así que ya mismo opinen en las redes sociales. Quiero saludar a nuestros invitados en la noche de hoy. Inicio por el concejal Boris Montes de Oca del Partido Alianza Verde. Concejal, muy buenas noches, ¿cómo me le va? Muy buenas noches, gracias por la invitación. También quiero saludar al concejal Celio Nieves Herrera, quien insiste vehementemente en que esta reducción del 30% en el cobro del pasaje a los estudiantes de la capital de la República se debe hacer. Concejal, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Juliana, un saludo muy especial a toda la audiencia en la noche de hoy. También quiero saludar a nuestro experto en movilidad, él es el doctor Fernando Rojas. Doctor Fernando, buenas noches, ¿cómo está? Bueno, muy buenas noches a todos los compañeros, a los televidentes y gracias por la invitación. Y también saludamos a Robinson León, él ya había estado aquí en el panel de Directo al Punto, él es representante estudiantil del Consejo Superior de la Universidad Distrital. Robinson, buenas noches, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Juliana, buenas noches, muchas gracias por la invitación, saludo también a los compañeros del panel y por supuesto a sus televidentes. Muy bien, concejal Celio Nieves Herrera, usted es el cabildante del Cabildo Distrital, el cabildante del Consejo Capitalino que más insiste en este tema. Hagamos un marco teórico y un resumen ejecutivo, más bien, para todos los televidentes, para que entendamos un poco qué consiste este tema de la reducción del 30% de la tarifa a los estudiantes. Sí, muchas gracias y de nuevo muy buenas noches a todos los que escuchan y ven este importante programa del Consejo de la Ciudad de Bogotá. Este proyecto de acuerdo ha sido presentado ya en muchas ocasiones. Ha tenido ponencias positivas, favorables en unas ocasiones y en otras ha tenido ponencias negativas. Quiero aclarar que las ponencias son los documentos que de manera crítica y estudiada presentan los concejales de la ciudad frente a iniciativas de otros colegas o del gobierno de la capital de la República. Y el gobierno debe siempre expresar su opinión, si el proyecto es favorable o no es favorable, como una política pública para la capital de la República y de alto beneficio para quienes vivimos en esta gran ciudad. Sobre este proyecto de acuerdo, de manera muy puntual yo lo voy a sintetizar. Primero, es establecer un sistema, es establecer una tarifa diferencial en el pasaje en favor de los estudiantes en el sistema integrado de transporte público de la capital de la República. Hoy el sistema integrado de transporte público nosotros lo podemos asimilar de manera muy puntual a Transmilenio, a los buses articulados o biarticulados de la ciudad, a los buses azules, rojos, especiales o amarillos o naranjas complementarios y los alimentadores de la ciudad. Más adelante habrán otros modos de transporte que harán parte del sistema integrado de transporte público de la capital de la República, como el Transmilenio y todo el sistema de cables aéreos y el sistema férreo de la capital de la República. Todo ese sistema entraría a ser el componente donde los estudiantes, al ingresar a cualquiera de los modos, se iría a beneficiar de una tarifa menor al resto de los ciudadanos
de la capital de la República, y nosotros le estamos proponiendo que la diferencia esté en un 30%, es decir, que estarían pagando el 70% de lo que pagan todos los habitantes de la capital de la República, y los beneficiarios son todos los estudiantes de la capital de la República que vivan a máximo 1 kilómetro, que estén mejor, que vivan a una distancia superior a 1 kilómetro de distancia entre el sitio de vivienda y el establecimiento educativo donde ellos tienen que ir a estudiar todos los días. Quiero señalar que quienes más se van a beneficiar de este proyecto de acuerdo van a ser los estudiantes universitarios, por el criterio de distancia, vivienda, establecimiento educativo. Afortunadamente, y esto para mí es positivo, que los gobiernos anteriores del Polo Democrático y el gobierno ahora del doctor Gustavo Petro estén siempre pensando en que los niños y las niñas y los jóvenes estén estudiando en los sitios más cercanos a su sitio de vivienda. Pero los estudiantes universitarios, principalmente de las familias de menores recursos de la ciudad de Bogotá, viven en lugares muy alejados a los centros de formación universitaria, llámese técnica, tecnológica, sí, o universitaria en las distintas modalidades. Ese es en síntesis el proyecto, y el beneficio individual mensual que lo debe conocer la ciudad es una cifra que para mí es insignificante desde el punto de vista individual. Al multiplicarse pareciera una cifra imposible de asumir desde el presupuesto de la ciudad de Bogotá. El beneficio, de acuerdo a nuestros cálculos, está por el orden de 26.000, 27.000, 28.000 pesos mensuales. Sería el beneficio de ese estudiante. Entonces a mí me parece que es una propuesta viable, pero desafortunadamente hasta la fecha no hemos encontrado la voluntad cierta del gobierno del distrito para garantizar que este proyecto se convierta en un acuerdo de la ciudad de Bogotá. Pues causa impresión que justamente en el Cabildo Distrital no se haya podido sacar adelante este tipo de propuestas que sin duda alguna alivian el bolsillo del estudiante, de sus familias, y les permite además poder ir a clases de manera cumplida, porque sabemos que muchas personas si tienen para comer no tienen para desplazarse y viceversa. Concejal Boris Montes de Oca, su opinión frente a esta propuesta. Bueno, mi opinión es muy positiva. Yo fui ponente de ese proyecto el año pasado y hice ponencia positiva. Yo creo que este es un problema de justicia. Los diferentes gobiernos, tanto nacionales como regionales, siguen teniendo una deuda con los jóvenes. Y esta tarifa va a garantizar permanencia y accesibilidad a la educación universitaria. Muchos estudiantes en la universidad se retiran porque no tienen para el transporte. Pero sí sería bueno que las futuras administraciones y fundamentalmente el sector público construyeran, como es la intención de las administraciones anteriores y estas, seccionales de las universidades públicas en las localidades. Hacia futuro eso lógicamente va a impactar menos el presupuesto, pero por ahora creemos que es válida la propuesta y aspiramos que en una negociación la administración distrital con los operadores del sistema logren pactar un acuerdo, no un subsidio, un acuerdo dentro de la negociación de la tarifa diferencial. De lo contrario es muy difícil. Fernando, quisiéramos saber su posición. Usted es experto en todo el tema de movilidad. Por supuesto que esta reducción en la tarifa tendría también unas repercusiones a los operadores, ¿cierto?, de Transmilenio. Estamos hablando, ya el concejal nos explicó cuáles son los medios de transporte que estarían involucrados o que formarían parte más bien de toda esta política de reducción de la tarifa. A los estudiantes, ¿qué tan viable es? ¿Usted también considera que sí se debe hacer, que los estudiantes están, que más bien el Estado, el gobierno está en deuda con los estudiantes menos favorecidos, con menos posibilidades económicas? Pues bien, mira, para arrancar yo creo que este tema de los subsidios es como el tema de la paz, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo que tenemos que llegar a ella. Todos creemos que es importante que le demos una ayuda a las personas más vulnerables de la sociedad. En este caso estamos hablando de la población estudiantil. Tal vez el llamado de atención que yo haría al respecto es el transporte público es un servicio por el cual se tiene que pagar. Yo puedo dar todos los subsidios, puedo hacer todas las exenciones que yo quiera, pero al final a los operadores yo les voy a tener que pagar una plata que yo contraté
por un servicio. Y ahí es donde creo que hay un aspecto que no está muy claro y que tenemos que tener en cuenta, y es que, digamos, entre más descuentos yo haga en el transporte, digamos, a grupos generales, digamos que yo voy a tener que sacar recursos de otros lugares para poder cubrir esa tarifa. Le voy a dar un ejemplo para tratar de entender. Hoy una tarifa de bus, por ejemplo, en cualquier ciudad de Brasil puede estar alrededor de los 4.000 pesos. Un pasaje. Un pasaje. ¿Por qué es tan alto? Porque están subsidiados algunas personas con enfermedades terminales, la policía, los empleados del correo, personas de bajos ingresos, estudiantes. Entonces, en la medida que toda esta mano, que es donde están los descuentos, va creciendo, las personas que van a tener que pagar la tarifa completa, pues van a tener que pagar cada vez más. Y ese es uno de los puntos que más preocupan este tema. En este caso, y en eso estamos de acuerdo con el concejal Celio, es que, digamos, si el gobierno del alcalde Petro se hubiese inclinado por focalizar los descuentos que ha hecho en las tarifas que pagan los bogotanos hoy, muy seguramente habríamos tenido los recursos para poder ayudar a los estudiantes. Pero claramente no somos una ciudad rica, entonces tenemos que apostarle en este momento inicial, a concentrarnos en unos sectores que son fundamentalmente las personas que más lo necesitan. Y en ese sentido creo que podríamos lograr que la medida tuviera éxito, financieramente fuera viable, mientras que como ciudad vamos avanzando y vamos encontrando nuevas fuentes de financiación para ampliar este descuento. Y en este momento el único sector que está subsidiado en cierto modo son las personas en condición de discapacidad, que también se logró en el 2008 en el Cabildo Distrital, ¿cierto, concejal? Sí, señora, hay un acuerdo, ya hay un principio de desarrollo precisamente de la Ley 105 de 1993, que por la vía de los subsidios a unos determinados usuarios del transporte público masivo en la ciudad de Bogotá tienen una disminución en el valor de las tarifas, y son los mayores de 62 años y las personas que hacen parte de las poblaciones con discapacidad. Un buen momento de hacer una breve pausa en nuestro programa de hoy, pero cuando regresemos hablaremos de esos retos, esos desafíos a los que se debe enfrentar no solamente la administración distrital, el sistema de transporte público de Bogotá, sino también los estudiantes, las universidades privadas y públicas. Desafíos que los concejales tienen que evaluar. Ya regresamos. En el caso, por ejemplo, de Medellín, esa tarifa, esa disminución cerca del 50% del cobro, implicó un aumento en el pasaje para los demás. ¿Quién le subsidió al privado? ¿Quién le pagó al privado? ¿Quién asumió ese cargo para completarle la tarifa al privado? Sí, es muy importante dejar claro, digamos, la parte del impacto fiscal en un proyecto de acuerdo que va a afectar indudablemente el presupuesto de una ciudad. Lo que decía el doctor Fernando, pues tiene pleno conocimiento y una información rigurosa sobre el asunto. Solo yo quiero agregar lo siguiente: efectivamente uno de los pasajes más baratos de América Latina es el de Bogotá, ¿sí? Es decir, el costo, esto puede sonar fuerte para la población pobre de la ciudad, pero el transporte en Transmilenio por un pasaje en Bogotá de 1.750 está muy por debajo de cualquier transporte, por ejemplo, en ciudades de Estados Unidos, donde está un sistema integrado de transporte bastante aventajado. Pero la ciudad debe conocer lo siguiente: hay una tabla de porcentajes que está establecido en la tarifa de la fase 2 de Transmilenio y por supuesto de la fase 3. Y los operadores son los que se quedan con el mayor volumen de recursos en la ciudad. Por supuesto que son los propietarios
de los buses que ruedan por la capital de la República. Los dueños de las vías, del mantenimiento, del aseo es el Distrito Capital. Yo les quiero dar estos datos. El ente gestor, o sea, Transmilenio S.A., ¿sí?, de 100 pesos recibe el 5.73%, el recaudador el 9%, el operador de las rutas troncales el 71.1%, el alimentador el 14.13%, es decir, el privado, no Transmilenio S.A., se queda prácticamente con el 94.23% de la recaudación total de los recursos que llegan al sistema. Entonces, por eso lo que decía el doctor Boris, desafortunadamente, hay que decirlo como es, este gobierno hizo una prórroga en el contrato que viene de atrás a 2 años más, a 2 años y medio más, y se hubiera podido empezar a buscar un acuerdo con los operadores. Yo creo que en políticas de responsabilidad social los operadores deben hacerle un favor a la capital de la República, quedándose con un buen recurso. Yo no lo niego, por supuesto, ellos son el ente privado y tienen un efecto lucrativo, indudablemente, con el cual yo no me voy a atravesar en el camino, en el proyecto de acuerdo, pero sí en una renegociación de toda la operación del servicio. Ellos pueden quedarse con un recurso menor, porque al final, durante un año, para una población, en los cálculos nuestros, de aproximadamente 250, 260 mil beneficiarios de todos los niveles de la educación de la capital de la República, el distrito, porque hoy lo tenemos de esa manera, el distrito desde el presupuesto central de la capital de la República tendría que encontrar recursos por una cifra anual aproximada de 65.000 o 70.000 millones de pesos, que eso no es significativo para los operadores, ¿cierto? No estoy diciendo que esos 70.000 millones de pesos anualmente los asuma el operador del servicio. Buscamos un acuerdo entre operadores y el presupuesto del distrito, y por la vía anual de la discusión buscamos también unas prioridades, porque el presupuesto del distrito tiene también unas posibilidades de movilidad incluso en la misma operación del transporte público en Bogotá. Fernando también me asumo que estará de acuerdo que eso debería ser una negociación, como lo decía el concejal Celio Nieves Herrera, entre los privados y la administración. Es decir, ahí se está quedando todo el dinero y se están haciendo unas fortunas, amasando unas fortunas increíbles los privados. O sea, ¿por qué le tienen que cobrar en teoría a los ciudadanos, a los capitalinos, esa tarifa diferencial, ese descuento? Es decir, tiene que haber una renegociación indiscutiblemente. Sí, digamos que hay un tema que es fundamental, por ejemplo, en el caso de Medellín, y es que sí participan las empresas operadoras en el acuerdo. Es que, digamos, yo creo que uno de los principales problemas que tienen hoy, digamos, sectores privados, es que se la quieren ganar toda. Y aquí se la están ganando toda. Se la están ganando toda. Entonces, de nuevo vuelvo a Brasil porque es que me pareció un ejemplo que a mí me llamaba mucho la atención. Ellos tenían un problema, y era que los domingos la ocupación de los buses bajaba. Entonces un día se pusieron de acuerdo todos los operadores y dijeron, vamos a bajar el 50% de la tarifa el domingo. Entonces era más barato para toda la familia moverse el domingo al centro comercial, a un parque, a un museo, en un bus que en un carro. Entonces, digamos que en términos de cantidad de personas, lograron encontrar otra vez un equilibrio económico que era importante para ellos, pero también estaban prestando un servicio. En este caso, digamos que también haciendo un poco de claridad, cuando se creó Transmilenio, estas condiciones eran fundamentales para que esa apuesta, que nadie conocía, que era un negocio muy riesgoso, pues fuera atractivo para los privados, ¿cierto? Y eso era una parte fundamental de la idea. Pero luego nosotros como ciudad no aprendimos y seguimos jugando con las reglas de juego del sector privado y creímos que ya se había logrado como digamos, un aprendizaje suficiente. Y nos encontramos hoy, y en eso, digamos, yo quiero hacer un énfasis muy fuerte porque creo que vale la pena, y es que el alcalde Petro tenía bajo su poder la licitación de los contratos de la fase 1 y 2 de Transmilenio y no lo hizo, ¿cierto?
Y eso generó unos problemas gigantescos, no solo digamos en términos de la tarifa para estudiantes, sino también en que la ciudad pudiera ganar más en la operación del sistema. Pero además que como usuario frecuente de Transmilenio pudiéramos estar no 10 personas en un metro cuadrado, sino 5, 6, ¿cierto? Algo más razonable. Eso no pasó. Hubiésemos podido tener la posibilidad de que los operadores privados se encargaran del aseo de las estaciones, de la seguridad de las estaciones. Y tampoco pasó Tampoco eso. pasó. Digamos, hay un estudio de Ideas para la Paz donde ellos dicen, mire, nosotros calculamos que para garantizar una buena seguridad en Transmilenio deberíamos estar instalando cerca de 600 cámaras. 600 cámaras para un negocio diario, digamos, para que los televidentes tengan una idea, multipliquen 2 millones de personas por 1.750 pesos para que el cálculo salga más fácil y se van a dar cuenta de cuánta plata estamos hablando, pero tampoco se meten la mano al bolsillo. Y quisiera terminar este punto con una idea que, digamos, esta reducción nos podría generar también un problema. Y en eso, digamos, hay que llamar la atención del gobierno distrital de acelerar la implementación del sistema integrado de transporte, la ampliación urgente, no de más buses, lo que necesitamos son troncales de Transmilenio mientras que logramos que la primera línea del metro pues vaya avanzando. Porque también vamos a tener un efecto y es, si yo bajo la tarifa del bus, con toda seguridad voy a tener más personas moviéndose en el sistema y hoy Transmilenio no resiste más pasajeros. Claro. Entonces, digamos que no solo es la rebaja, sino qué medidas adicionales vamos a tomar para poder acompañar este crecimiento y que el sistema no vaya a reventarse. Porque si además de los estudiantes le vamos a meter toda la gente que el alcalde cree que se va a montar a Transmilenio por los cobros por congestión, pues digamos que dentro de poco, pues esto es una bomba de tiempo. Entonces creo que sobre eso también hay que llamar mucho la atención para que no, algo que es tremendamente razonable, que es una muy buena intención, no nos vaya a generar un mal mayor. Pues grandes inquietudes nos plantea en este instante Fernando Rojas, quien es nuestro experto de movilidad esta noche de hoy. Yo quiero, por supuesto, saludar a un potencial beneficiado, a un líder de este grupo potencial que se podría beneficiar con este proyecto de acuerdo a la reducción cerca del 30% en la tarifa a los estudiantes. Él es Robinson León, representante estudiantil en el Consejo Superior de la Universidad Distrital. Robinson, ¿qué opina? Bueno, usted y sus compañeros y todos sus demás cercanos frente a este tema? Pues mire, primero decir que yo suscribo en general lo que han dicho los concejales acá invitados. Creo que la propuesta es una propuesta loable. Entiendo que ya en ciudades como Medellín, mencionaba el concejal ahora que en el Atlántico también ya hay avances importantes, y uno sí se preguntaría por qué si en esas ciudades se puede hacer, por qué no se puede hacer en Bogotá. Entonces, digamos que lo que uno siente es que hay como una falta de voluntad política y tal vez una actitud mezquina, porque pues nos decía el concejal que ya son varias las ocasiones en las que se ha intentado presentar este proyecto y ha sido difícil sacarlo adelante. Y se mencionaba también la exponencial ganancia, la monumental ganancia de los operadores. Entonces, a través de la negociación con ellos, yo creo que ahí se podrían lograr grandes cosas. En conclusión, yo siento que lo que falta es voluntad política y ojalá que los representantes de los operadores pues no se vuelvan a atravesar de nuevo al proyecto. Y segundo, decir que esto sí sería un gran alivio a los estudiantes, y en este caso hablo por los estudiantes de la Universidad Distrital a los cuales represento, porque la mayoría son de estratos socioeconómicos pues de 1, 2, 3, y sería un gran alivio al bolsillo de los estudiantes, pero también a sus familias. Tenemos unos niveles altos de deserción escolar y pues obviamente el beneficio sería doble, porque eso permitiría que los estudiantes lograran mantenerse en la universidad, pero además también pudiesen ahorrar para otro tipo de menesteres de la academia y de su sostenibilidad. Robinson, ¿usted ha escuchado compañeros suyos que digan yo hoy no pude ir a la universidad porque no tenía plata para transportarme? Ha sido el común denominador, y no solo para transportarse, sino para sostenerse en la universidad. Luego, decirle a los concejales que esta propuesta es loable, que la vemos con muy buenos ojos y que los estudiantes pues nos congratulamos de que este tipo de iniciativas tan importantes pues se estén discutiendo en el Consejo, y que tenemos toda la disponibilidad de acompañar en el proceso y de ayudar en lo que sea necesario.
Muy bien, llegamos al final de esta emisión de Directo al Punto. Por supuesto, la invitación es a que nos acompañen en la segunda parte que haremos sobre este tema. La reducción en la tarifa de transporte para los estudiantes de la capital de la República, los desafíos que implica que se reduzca el costo del pasaje para los estudiantes, desafío a nivel de movilidad, las alianzas que se deben gestar entre las universidades privadas y públicas de Bogotá y, por supuesto, el compromiso de los estudiantes, compromisos académicos. Todo esto lo tendrán que evaluar los concejales del distrito. De eso hablaremos en nuestro segundo programa, al que por supuesto están más que invitados. Llegamos al final. A ustedes feliz noche. Muchas gracias por habernos acompañado, lo mismo que a nuestros invitados y panelistas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.